Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de Rolando TV. Gracias por acompañarme en otro video más. Hoy vamos a hablar de la salvación. ¿Qué, qué hacer o qué necesitamos para lograr la salvación? ¿Salvación de qué? La salvación de nuestra alma, porque a pesar de lo que la gente piensa, de que después de esta vida no hay nada más allá, que se termina esta vida y se terminó todo, la Biblia no dice así. Y la mayoría de personas, aunque les cueste creer, saben que la Biblia es palabra de Dios, por lo tanto es real. Y aún por mucho que tú intentes negar que hay algo después de esta vida, en el fondo sabes que sí, porque dentro de ti hay un espíritu, que ese espíritu le pertenece a Dios y ese es el que te da testimonio de que sí hay algo después de la muerte. Entonces vamos a ver qué nos dicen estos versículos, cómo o por qué podemos obtener la salvación. Vamos a empezar con Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para empezar, yo sé que muchos de los que ven estos videos tal vez ni siquiera están bien eh, informados acerca de lo que la Biblia dice, entonces hay cosas que no entienden. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es Jesucristo. ¿Por qué se le llama Hijo de Hombre? Porque Él, siendo Dios, Jesús existía desde el principio de la creación con Dios, se hizo hombre para cumplir con un propósito que era morir en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser salvos a través del perdón de pecados por el sacrificio de Él. Hijo de hombre se le llama porque se hizo hombre, aunque en realidad Él no fue hijo de un hombre, sino hijo del Espíritu Santo. Pero legalmente venía de la descendencia de David, por lo tanto era contado en su descendencia como hijo de hombre. Dice, y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Los pecadores. La persona que al pecar y desobedecer a Dios se había apartado de Dios, por lo tanto ya no tenía ninguna oportunidad de acercarse a Dios. Y eso hablando de los judíos, porque no había un sacrificio suficiente. Entonces tuvo que venir Él como hombre perfecto, morir en la cruz del Calvario, derramar la sangre propia para salvar al pecador. Eso para los judíos. Ahora nosotros que estamos fuera del pueblo judío estamos peor, porque nosotros ni siquiera existíamos para Dios. Existíamos físicamente, pero solo Israel era el pueblo de Dios, los demás pueblos no. Era raro alguien que estuviera fuera del pueblo de Israel que se pudiera acercar al trono de Dios. Era raro, porque Dios tenía su pueblo escogido. Pero cuando Jesucristo viene y es rechazado por Israel, crucificado y todo, dice que Él rompió el velo entre Dios y los hombres y Él injerta a los demás pueblos de la tierra para que pudieran ser salvos juntamente con los israelitas. Mire qué bonito, ¿no? Entonces por eso vino Jesucristo, porque si no hubiera venido Jesús, los demás pueblos de la tierra no tuviéramos perdón y ni supiéramos nada de la palabra de Dios y de las leyes y ordenanzas del Señor. Eso dice en Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Ese Hijo de Hombre era Jesús. Vamos a ver después qué nos dice en otro versículo bíblico acerca de Jesús es la puerta principal y es el camino principal a la salvación. No hay otro hombre que nos pueda ayudar, ni mujer ni hombre. No hay otro en la tierra que Jesucristo. Jesucristo es el puente a la salvación, el puente entre el ser humano y Dios. Por eso es que usted que es evangélico, cristiano evangélico, tiene que estar seguro del por qué es evangélico. Para que después no le vengan con cuentos. No, mira, si compras una estatuita de la Virgen, ella te puede llegar a Dios también. No, la Virgen no tiene esa potestad. Y mucho menos en un pedazo de yeso, que es una imagen. No, aun si la Virgen viniera en persona, no puede, porque ella ya murió. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, Hebreos 9, 28, dice,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes va a salvar Jesucristo? ¿A los borrachos? No, la Biblia dice, ni borrachos, ni adúlteros, ni afeminados entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el pecado. No es porque ellos, por la persona, sino por el pecado. El día que el borracho deje de ser borracho, se puede acercar a Dios. El día que el adúltero deje de adulterar, se acerca a Dios. El día que el afeminado deje sus costumbres, puede acercarse a Dios. Pero con el pecado no puede. Por más que quiera y por más que llore y por más que diga, no, es que Dios a todos nos ama. La Biblia es clara que no puede. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ofrecido cómo? En ese sacrificio, en la cruz del Calvario. Él murió en esa cruz. Jesús no puede estar muriendo cada rato, cada vez que tú peques. Oh no, ya pequé otra vez, voy a ver si el Señor puede venir otra vez a pagar mis pecados. No, Él pagó una vez para siempre. Es por eso que es importante que tú dejes de pecar. Porque si Dios te perdonó tus pecados y tú sigues en el mismo camino, va a llegar un momento en que ya ese don y esa gracia ya no te va a alcanzar a ti. Le va a alcanzar al que no la ha conocido, pero tú que la has pisoteado ya no. Por eso es importante que dejes de hacerlo o que dejemos de hacerlo, porque tengo que incluirme ahí también. Dice, y aparecerá por segunda vez. Jesucristo va a venir por segunda vez, pero esta vez ya no va a venir a ser crucificado. Va a venir a recoger al pueblo, a los que lo esperen. ¿Quiénes son los que esperan a Jesús? Los pecadores no, porque el pecador no espera a Jesús. Porque si esperara a Jesús dejara de pecar. Jesús va a venir por una iglesia que ha buscado santificarse. Tal vez no lo has logrado al 100, pero tienes que buscarlo. Porque no es solo irse a sentar a una iglesia y escuchar la predicación del sacerdote o del pastor y oír las alabanzas. Eso no es todo. Tú tienes que vivir una vida con temor a Dios y dejando de pecar cada día más. Porque le temes y porque amas a Dios. Por eso viene Jesucristo, por el que lo busca, por los que lo esperan, por los que están haciendo algo por él. No por los que van a la iglesia solo para aparentar y para que los vean que lloran y oran 5 minutos y escuchan la palabra. No, no es por eso nada más. Vamos a ir a otro versículo bíblico. En Marcos capítulo 10, versículo 27 nos dice: entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto decía cuando le dijeron, Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Porque él les predicaba el evangelio y le decían, ¿cómo es que vamos a ser salvos con tantos requisitos que hay que cumplir? Jesús le dijo, para los hombres es imposible. O sea, para nosotros los seres humanos es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y cómo es que yo puedo dejar de pecar y tratar de de santificarme si Dios no está conmigo? Para eso fue dado el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se va, cuando Jesucristo asciende, dice, y no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo y Él os convencerá de pecado. ¿Qué es convencer de pecado? El Espíritu Santo a través en tu mente, te dice tú eres un pecador y tienes que arrepentirte de esto y del otro y del otro. Nosotros los seres humanos sabemos perfectamente qué es pecado y qué no, pero a veces somos tan cuero duro que pensamos que vamos a engañar a Dios. Ah, Dios no me vio y este es un pequeñito pecado, no importa. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande, todos son pecados. Y si el Espíritu Santo no te ayuda a limpiarlos, definitivamente estás condenado. Romanos 5:10 dice, vamos a ver qué nos dice esta escritura, busque ahí en su Biblia Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. ¿Por qué dice aquí que porque si siendo enemigos? Porque cuando usted y yo éramos pecadores, nos constituíamos enemigos de Dios, porque estábamos en desobediencia, en rebeldía y en pecado. Y Él así nos llamó y nos limpió a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ya lograste que Jesucristo limpiara tus pecados. Ahora tienes que
mantenerte limpio. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. ¿Y por qué dice por su vida? Porque cuando usted acepta a Cristo y es perdonado sus pecados, usted deja de vivir para usted y vive conforme a Jesucristo. Cada cosa que va a hacer, usted tiene que preguntarse en su mente, ¿será que Jesucristo haría esto? ¿Será que Jesucristo entraría a un bar donde hay un montón de borrachos? ¿Será que lo haría? Y no me diga que va a entrar a predicar, porque Jesucristo tal vez sí entraría a predicar. Pero usted es tan débil y yo también, que si entramos ahí vamos a terminar borrachos con los otros. Por lo tanto, no puedo ir ahí, o no debo. Hay una parte de la Biblia que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, tú puedes hacer todas las cosas, pero no te conviene. Hay cosas que no las haces porque no conviene. No conviene fumar, no conviene tomar, no conviene adulterar, no conviene fornicar. Porque ese tipo de pecados son los que traen muerte espiritual y después muerte física. En Juan 3:17, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas personas piensan que Jesucristo vino para condenar a la humanidad y no es así. Vino para salvarla de sus pecados. Para darte perdón. Pero para eso tú tienes que poner de tu parte también. Después de que has aceptado a Cristo, tienes que empezar a buscar la santidad. Y yo le quiero dar una pequeña clave que Dios me ha puesto en mi corazón para cada día empezar a mejorar. Lea la Biblia. El cristiano que no lee la Biblia definitivamente siempre va a estar tentación tras tentación. Pero si usted lee la Biblia por lo menos 4 veces en una semana, póngale que sean de 15, 20 minutos los lapsos en que usted la lee. Si la lee por lo menos 4 veces por semana, usted va a empezar a disminuir las tentaciones y las ganas de pecar. Si usted ve novelas y empieza a leer la Biblia, va a entender que la novela no le trae bueno nada. Que en la novela solo hay mensajes de pecado, de fornicación, de adulterio, de vagancia. Si usted empieza a leer la Biblia, usted va a sentir menos ganas de ver esa novela que tanto le gusta ver. Si hay un hombre o una mujer por ahí que tenga problemas con deseos carnales, a veces hasta pornografía, mucha gente, aún estando dentro de la iglesia, tiene problemas con la pornografía. Y lo esconden porque dicen, no, pues media vez no se dé cuenta el pastor, todo está bien. El problema es que Dios sí se da cuenta. Si usted empieza a leer la Biblia 4 o 5 veces por semana, usted va a empezar a sentir que ya no tiene tanta necesidad de ir a ese pecado que le llamaba mucho la atención. O si tienes un vicio, alcohol, tabaco, empieza a leer la Biblia, aunque no seas cristiano. La Biblia es tan poderosa porque es palabra de Dios que aún trabaja en las personas que todavía no son cristianos. Vamos a terminar este mensaje con Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Vamos a entender un poquito esta escritura. Por gracia sois salvos, gracias de que la gracia de Jesucristo, por el don de Jesucristo que te regaló esa salvación por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, dice, creer en lo que no ves, pero que aquí en el corazón lo hace real. Aunque no lo veas alrededor tuyo, pero es por fe. Por fe tú estás salvo, por fe tú vives para Cristo. Aun cuando a veces todavía tienes pequeños pecados, pero por fe los vas a vencer. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Cuando usted tiene fe, no es porque usted es bueno, ni porque usted es guapo, ni porque usted es alto, ni porque es blanco. Usted tiene fe porque Dios le dio esa fe para que a través de esa fe usted venza el pecado y logre la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que a veces hay pastores que dicen, no, mire,
mire la gran iglesia que tengo, mire el templo, qué bonito, mire la congregación, ya somos 500. Ahí te está gloriando él, porque piensa que por sus obras es que ha logrado todo aquello, y no. Es un don de Dios, y Dios te puso como pastor y tú estás teniendo una gran congregación. Gloria a Dios, no gloria a ti. Y es por eso que hay congregaciones que hay 500, 600 personas, pero no hay dones, no hay sanidad, no hay liberación. La predicación es, ¿cómo diré?, demasiado débil. ¿Por qué? Porque el pastor se está queriendo agarrar la gloria de Dios y Dios le dice, ok, ahí te dejo solo. Ahí invéntale tú qué le metes, música, danza, lo que tú quieras, pero lo que vas a tener es un teatro, porque no está el Espíritu Santo. Ahora, cuando está el Espíritu Santo, es otra cosa. Hay iglesias que tienen 20, 30, hasta 100 personas, pero ahí hay sanidad, hay liberación. Y estas iglesias a veces no crecen, ¿sabe por qué? Usted me va a decir, bueno, ¿y entonces por qué crecen las iglesias grandes donde no hay dones? Como ciertas iglesias que hay 2000, 3000 personas de un pastor argentino por ahí. Me va a decir, entonces ¿por qué crecen esas? Y allá donde hay milagros no crece. Porque Satanás no se opone a algo que no es agradable a Dios. Las iglesias que no son agradables a Dios, que no hay dones ahí, que el Espíritu Santo no está ahí, Satanás no le preocupa. Al contrario, le manda más gente para que se llenen, para que crean que están bien. Pero ojo, una de las cosas que nos dice que estamos bien en la salvación es cuando hay milagros alrededor, porque los milagros son los testimonios que Dios está obrando en nuestra vida. Si en su vida no pasa nada, si usted lee la Biblia y va todos los días a los cultos de su servicio, pero usted no está feliz, quiere decir que algo anda mal. Póngase a escudriñar. Tal vez no está orando, tal vez no está leyendo la Biblia, tal vez necesita ayunar, pero algo está pasando. Así que eso les dejo. La salvación está en Cristo, no en ninguna imagen, ni en ningún santo, ni en ninguna virgencita, ni en ningún pastor, ni sacerdote. La salvación está en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.